Durante años se ha repetido una idea. La intuición es una capacidad mística, un sexto sentido que algunas personas tienen y otras no, una forma de conocimiento que va más allá de lo racional y que no puede explicarse por la ciencia. Sin embargo, desde la neurociencia, el funcionamiento real del cerebro es distinto. La intuición no es magia ni talento especial. Es el resultado de procesos fisiológicos concretos que ocurren en el sistema nervioso y que tienen nombre, localización y mecanismo. En este vídeo vamos a explicar qué es la intuición desde un punto de vista neurobiológico, qué estructuras del cerebro participan en ella, por qué a veces acierta y por qué a veces falla, y qué implica todo eso para la vida cotidiana. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no procesa toda la información de forma consciente. En cada momento, el sistema nervioso recibe una cantidad masiva de señales del entorno y del interior del propio cuerpo, y solo una fracción de esas señales llega a la conciencia. El resto se procesa de forma no consciente, pero sigue influyendo en las decisiones, en las reacciones emocionales y en los estados fisiológicos. Lo que llamamos intuición es, en gran medida, el resultado de ese procesamiento no consciente que emerge como una sensación, una certeza difusa o una respuesta corporal antes de que la corteza prefrontal haya terminado de analizar la situación. No es un canal alternativo al pensamiento, es pensamiento operando por debajo del umbral de la conciencia. El primero de los mecanismos que explica la intuición es el aprendizaje implícito. El cerebro acumula patrones a partir de la experiencia repetida y lo hace sin que la persona sea consciente de que está aprendiendo. Las estructuras implicadas en este proceso incluyen los ganglios basales y el sistema límbico, que almacenan regularidades estadísticas del entorno a lo largo del tiempo. Cuando una persona ha estado expuesta de forma repetida a cierto tipo de situaciones, su cerebro construye modelos internos de lo que suele ocurrir, cómo se comportan las personas, qué señales preceden a ciertos resultados. Esos modelos no se almacenan como recuerdos explícitos, sino como patrones de activación que se disparan automáticamente ante estímulos similares. Esto importa para la intuición porque lo que sentimos como una corazonada suele ser la activación de uno de esos patrones. El cerebro reconoce algo familiar antes de que la mente consciente haya identificado qué es exactamente. Cuando ese sistema falla, ocurre lo que en neurociencia se denomina ilusión de familiaridad sin base real. El cerebro activa un patrón aprendido en un contexto incorrecto y la persona siente certeza sobre algo que en realidad no conoce. Una persona lleva años trabajando con el mismo tipo de cliente. Cuando entra alguien nuevo a una reunión, algo en su forma de moverse activa un patrón conocido. Antes de que haya intercambiado una palabra, su cuerpo ya ha tomado una posición de alerta o de apertura. El cuerpo sabe antes de que las palabras lleguen. El segundo mecanismo es la señal interoceptiva. El cerebro no solo procesa información del exterior, también monitoriza de forma continua el estado interno del cuerpo. La ínsula y la corteza cingulada anterior son estructuras clave en este proceso, ya que integran señales provenientes de los órganos internos, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la respiración y el estado del sistema nervioso autónomo. Esta capacidad de leer el cuerpo desde adentro se llama interocepción y está directamente relacionada con lo que muchas personas describen como intuición. Cuando el cerebro detecta una discrepancia entre lo que se está percibiendo en el entorno y el modelo interno que tiene de cómo deberían ser las cosas, puede generar una respuesta fisiológica antes de que haya un pensamiento consciente. Un leve aumento de la frecuencia cardíaca, una tensión en el abdomen, una sensación de incomodidad sin causa aparente. Esas señales son información, no son ruido emocional. Son datos fisiológicos que el sistema nervioso está generando a partir de una evaluación no consciente de la situación. El problema ocurre cuando la señal interoceptiva está contaminada por el estado basal de la persona. Si alguien tiene el sistema nervioso en un estado crónico de activación simpática, las señales de alarma se vuelven menos confiables porque el umbral de activación se ha alterado. Una persona está escuchando a un familiar hablar de un plan. No detecta nada objetivamente incorrecto, pero siente una tensión leve en el pecho, una resistencia que no puede nombrar. Esa resistencia es el cerebro integrando señales que el análisis consciente aún no ha procesado. Algo no encaja, aunque todavía no sé qué es. El tercer mecanismo es la red por defecto y la consolidación de conocimiento.
La red por defecto es una red cerebral que se activa especialmente cuando la mente no está enfocada en una tarea externa, durante el descanso, la ensoñación o los momentos de quietud. Esta red tiene un papel fundamental en la integración de información. Conecta experiencias, patrones y memorias que en apariencia no están relacionados. Desde la neurociencia sabemos que muchos de los llamados insights o momentos de claridad repentina ocurren precisamente durante la activación de esta red, no durante el esfuerzo consciente de pensar. Esto implica que la intuición no se produce solo en el momento de la decisión, sino que es el resultado de un largo proceso de consolidación que ocurre durante el descanso, el sueño y los momentos de baja demanda cognitiva. Cuando esa red no tiene espacio para operar porque la persona vive en un estado de hiperactivación permanente y demanda cognitiva constante, la integración no ocurre y el acceso a ese conocimiento consolidado se reduce. Una persona lleva días pensando en una decisión sin llegar a ninguna conclusión. Una mañana, sin estar pensando en ello, mientras prepara café, la respuesta aparece con una claridad que sorprende. No fue inspiración, fue consolidación diferida. A veces la mente necesita dejar de mirar para ver. Estudios que han medido la actividad cerebral durante tareas de toma de decisiones bajo incertidumbre han encontrado que el cerebro registra la opción correcta en sus patrones de activación varios segundos antes de que la persona sea capaz de articular conscientemente su elección. Específicamente, se han observado cambios en la variabilidad cardíaca y en la respuesta galvánica de la piel que anticipan la decisión acertada, lo que sugiere que el sistema nervioso autónomo participa activamente en el procesamiento intuitivo antes de que el córtex entre en juego. Por otro lado, investigaciones que han comparado el rendimiento intuitivo entre expertos y novatos en distintos dominios han mostrado que la precisión de la intuición está directamente relacionada con la cantidad y calidad de la experiencia previa en ese dominio específico. La intuición no es igual en todos los contextos para la misma persona. Es confiable donde hay experiencia acumulada y mucho menos fiable donde no la hay. Esto cuestiona la idea de que la intuición es una capacidad general e indiscriminada. Esto implica que la confianza en la intuición debería ser proporcional al dominio de experiencia. No tiene el mismo sustrato neurobiológico la corazonada de alguien que lleva 20 años evaluando situaciones similares que la de alguien que se enfrenta a un contexto completamente nuevo. Desde un punto de vista fisiológico, entrenar la intuición no es un proceso místico, sino un proceso de exposición repetida a patrones relevantes en condiciones que permitan el aprendizaje implícito. Esto requiere tiempo, retroalimentación real y ciclos de descanso que permitan la consolidación en la red por defecto. No se trata de una técnica, sino de comprender que el tono vagal y la variabilidad cardíaca funcionan como indicadores del estado del sistema nervioso y que una persona cuyo sistema nervioso autónomo está crónicamente en modo simpático tendrá más dificultad para acceder a señales interoceptivas finas. Esto implica que el acceso a la intuición depende en parte de la regulación autonómica, no de creer más en uno mismo, sino de tener un sistema nervioso que pueda operar con suficiente coherencia como para distinguir señal de ruido. Desde un punto de vista fisiológico, las prácticas que aumentan el tono parasimpático no son herramientas de relajación en el sentido popular del término, sino condiciones que favorecen la integración y la modulación del procesamiento no consciente. La intuición no es un misterio ni una capacidad distribuida de forma arbitraria. Es el resultado de mecanismos neurobiológicos concretos, aprendizaje implícito acumulado en los ganglios basales y el sistema límbico, señales interoceptivas procesadas por la ínsula y el sistema nervioso autónomo, y consolidación de conocimiento mediada por la red por defecto. Lo que al principio parecía magia es, en realidad, el cerebro operando con información que la conciencia aún no ha alcanzado, y como cualquier mecanismo fisiológico, tiene condiciones que lo favorecen y condiciones que lo deterioran. Entender eso no elimina la experiencia de la intuición, la sitúa en un marco que permite comprenderla mejor y usarla con más criterio. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.